Gracias y bienvenidos, bienvenidas. Podemos Asturias ha apoyado esta iniciativa de crear un colegio oficial de dietistas y nutricionistas, porque es una condición necesaria para el desarrollo y el desempeño de una profesión fundamental para la defensa de nuestra salud. Y es necesaria porque sin este ente colectivo profesional no dispone de las herramientas mínimas para defender una praxis correcta y ética. Pero no es condición suficiente. Aprobada esta ley, en Asturias debemos avanzar hacia la inclusión de dietistas y nutricionistas en nuestro sistema sanitario público. Para ello, el siguiente paso sería la creación de la categoría profesional dentro del SESPA. Y para ello, nuestro grupo parlamentario registró a finales del mes pasado una proposición de ley que habilita al Gobierno para la creación, por fin, de nuevas categorías profesionales. Nos va la vida en ello. Asturias es la comunidad autónoma con mayores problemas de obesidad en España. Según un estudio de la Sociedad Española de Nutrición, el 26% de los asturianos y de las asturianas son obesos, y con toda la patología además derivada y las limitaciones para la vida que ello conlleva. La alimentación es un determinante para la salud crucial. Esto es, el estado de salud de las personas depende en gran medida de qué come y de cómo se come, ¿no? Hasta el punto de que la alimentación saludable y equilibrada podría prevenir el desarrollo de muchas de las enfermedades. Es fácil de comprender que si la profesión de nutrición y dietética entra a formar parte del dispositivo educativo y de salud pública, la educación alimentaria podría ser una realidad con un impacto muy positivo e importantísimo sobre nuestra salud. Sin embargo, a pesar de la relevancia de la alimentación para nuestra salud, la disciplina profesional que lo analiza e interviene sobre este determinante se encuentra excluida en todos los niveles. Es decir, no existen plazas de nutrición y dietética dentro de la administración pública, tanto del sistema sanitario como del colectivo de la educación. Todavía, a día de hoy, vemos que los menús de los hospitales asturianos incluyen alimentos que en absoluto son ejemplos de dieta saludable. Hoy anunciaban que en el UCA iban a poner 2 menús opcionales. Lo que queremos es que haya profesionales que decidan la composición de esos menús. A nivel científico, durante 6 años de facultad, los profesionales de medicina no estudian prácticamente nada de nutrición y dietética. En el examen del MIR no forma parte de los conocimientos que se requiere los conocimientos de nutrición, y podría decirse que nuestro sistema en realidad peca de una enorme arrogancia clínica que, de forma errónea y además injustificada, margina una ciencia que podría salvar muchas vidas. Que quienes saben de nutrición entren en el sistema sanitario es prioritario porque mejoraría el estado de salud de la población y la reducción significativa de la cuota del mercado que tiene la industria farmacéutica. Pero no solo la falta de la invisibilidad, la exclusión profesional de la nutrición y dietética es el problema. Sabemos también que la mala alimentación está ligada a las rentas más bajas y que este problema no se va a solucionar únicamente con la ayuda de los profesionales de la alimentación. Es necesario que alimentos básicos como las frutas o las verduras sean más accesibles al bolsillo de las asturianas y de los asturianos, y que más accesibles que los alimentos altamente manufacturados, como puede ser la bollería, los zumos azucarados, algo que depende de otro tipo de políticas. Por ello, para garantizar una ciudadanía sana, además de promover desde la Administración un modelo de alimentación saludable bajo la supervisión de los profesionales, es necesario una regulación estrecha de la actividad de las grandes industrias, tanto de la alimentación como la farmacéutica o de la parafarmacia. Y, por tanto, si a esto además sumamos que los asturianos pudieran acceder con su renta a la compra de alimentos sanos, de forma prioritaria, los frescos, los de cercanía, y tiempo para cocinar y comer en casa, pues se podría mejorar la salud a pesar de las presiones de los importantes lobbies de la industria a los que hemos hecho referencia. La calidad de la nutrición de los asturianos y de las asturianas debe de ser una prioridad para el Gobierno. Hacer frente a este grave problema de salud que es la obesidad que tenemos aquí, que nadie la ha mencionado hasta ahora, debe pasar por crear contextos saludables, transversales y continuos en la alimentación. No vale con dar una charla en un colegio. Es necesario que la formación en salud esté de forma transversal en la materia curricular. Y, bueno, pues es un gran reto
para el que se requiere la participación de los profesionales en nutrición y dietética. Y de manera general, estos profesionales deban de, además, participar en los programas de salud dirigidos a toda la población, pero prioritariamente a aquellas personas más desfavorecidas o vulnerables, como son los escolares, las personas mayores y enfermas. Bueno, al final es un primer paso. El siguiente sería la creación de la categoría profesional y de otras tantas que esperan que se podrían realizar dentro de poco con la proposición de ley que hemos presentado.